A mi esposo solo le quedan unos meses de vida, y cuando se haya ido, cada centavo, cada centímetro de su imperio será mío. Seila creía que esas palabras eran seguras, susurradas en la oscuridad a su amante secreto. Pero su esposo no era débil, no se estaba muriendo, y ciertamente no estaba ciego. Tras puertas cerradas, ya estaba tramando un plan que la despojaría de todo. Su dignidad, su riqueza, incluso su futuro. Espectadores, la traición hiere más profundamente que cualquier cuchillo. ¿Cómo reaccionarían si la persona en la que más confiaban los convirtiera en su cuenta regresiva hacia la riqueza? Compartan su opinión en los comentarios. Esta no es solo una historia sobre riqueza. Trata sobre traición, avaricia, confianza rota de la manera más profunda y una venganza tan fría que silenció a una sala llena de gente. Quédense conmigo porque una vez que escuchen cómo este hombre manejó la traición de su esposa, nunca lo olvidarán. Jonathan Pierce tenía 55 años, un hombre que había construido su vida desde cero en el corazón de Chicago. Nacido en una familia modesta, se abrió paso entre noches de hambre y rechazo hasta convertirse en dueño de una de las inmobiliarias más respetadas de la ciudad. Dinero, coches, una mansión con paredes de cristal con vistas al horizonte. Jonathan lo tenía todo, pero como tantos hombres de éxito, su debilidad no eran los negocios. Era el amor. Seila, 20 años más joven, deslumbrante, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación y un encanto que desarmaba incluso a los negociadores más astutos. Cuando Jonathan se casó con ella hace 3 años, sus amigos murmuraban a sus espaldas, va tras su dinero. Nunca durará. Pero él los ignoró. Quería creer en el amor. Durante un tiempo, todo pareció perfecto. Ella era atenta, siempre a su lado en las cenas, siempre dispuesta a publicar elogios entusiastas sobre su maravilloso marido en redes sociales. Pero con el tiempo, Jonathan notó grietas. Sus llamadas nocturnas, que ella descartaba como simples amigos. La forma en que se quedaba fuera más tiempo de lo habitual, vestida como si fuera a una sesión de fotos, y lo peor, sus ojos. Antes llenos de cariño, ahora lo miraban con lástima. Entonces llegó el diagnóstico. Jonathan había estado sintiendo mareos, opresión en el pecho y fatiga constante. Preocupado, fue a ver a su viejo amigo y médico, el doctor Collins. Tras un examen minucioso, Collins se recostó en su silla y dijo: «Jonathan, creo que sé qué te pasa, pero quizá esta sea tu oportunidad de comprobar lo que siempre has sospechado». Jonathan frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Collins bajó la voz. «Podemos preparar esto, un diagnóstico, algo terminal. Digamos que te quedan unos meses. Si Seila te quiere de verdad, te abrazará más fuerte que nunca. Pero si no», Jonathan no necesitaba terminar la frase. Lo entendía. Esa noche, permaneció despierto mirando al techo, dividido entre la negación y el miedo. No quería creer que Seila pudiera traicionarlo. Pero su instinto le decía lo contrario. Así que el plan estaba listo. A la mañana siguiente, Collins le dio la noticia delante de Seila. Habló con cautela y tristeza. «Jonathan, me temo que los resultados de las pruebas no son buenos. Te quedan quizás 6 meses, 1 año como mucho». Seila jadeó, se tapó la boca y apretó la mano de Jonathan. Incluso sus ojos brillaron con lágrimas. Por un momento, se sintió culpable por dudar de ella. Pero esa noche, apenas horas después, la oyó susurrar por teléfono. Y esas palabras se le grabarían en el alma para siempre. «Mi marido morirá pronto. Después de eso, toda su riqueza será nuestra». Jonathan se quedó paralizado en el pasillo, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. La traición era real. Y desde ese mismo momento, empezó a planear la decisión más fría de su vida. El pasillo estaba oscuro, pero la mente de Jonathan estaba aún más oscura. Se quedó paralizado, escuchando el eco fragmentario de la voz de Seila a través de la puerta entreabierta de su salón privado. «Sí, cariño. Te dije que no duraría mucho. El médico dijo meses. Imagínate. Meses. Y entonces todo por lo que ha trabajado finalmente será nuestro. Los coches, la casa, la empresa serán intocables.
Las palabras herían más profundamente que cualquier enfermedad. Su esposa, su supuesta compañera, la mujer que le había prometido lealtad hasta la muerte, ya estaba planeando su funeral mientras tramaba su futuro con otro hombre. Jonathan apretó los puños a los costados. Por una fracción de segundo, la ira lo invadió como fuego, impulsándolo a irrumpir, exponerla, gritar su traición a los cielos. Pero algo en su interior cambió. Recordó la advertencia de Collins. Esto te mostrará la verdad. Y ahora la tenía. La prueba. Pero la rabia no vencería. No, necesitaba paciencia, precisión y silencio. A la mañana siguiente, Seila le preparó un desayuno abundante. Su sonrisa amplia, su voz destilando un cuidado exagerado. Necesitas comer más, cariño. Mantén tus fuerzas. Yo me encargaré de todo de ahora en adelante. Jonathan siguió el juego, forzando una débil sonrisa, fingiendo ser el hombre que había aceptado su destino. Sin embargo, por dentro, ya se había transformado. Ya no era un moribundo. Era un cazador, esperando que se cerrara la trampa perfecta. Los días se convirtieron en semanas, y las señales de su traición no hicieron más que multiplicarse. Ella susurraba en voz baja a altas horas de la noche, riendo suavemente con su amante. Empezó a animar a Jonathan a descansar más, a dejar de asistir a reuniones de negocios, a firmar un poder notarial para facilitar la transición. Pero Jonathan iba 2 pasos por delante. Rechazó discretamente sus sugerencias, poniendo como excusa su deseo de seguir involucrado hasta el final. Mientras tanto, empezó a hacer movimientos secretos entre bastidores. Llamó a su equipo legal, hombres en quienes había confiado durante más de 20 años. Bajo estricta confidencialidad, comenzó a reestructurar su imperio, transfiriendo sus activos a fideicomisos blindados, transfiriendo acciones del negocio a familiares leales y redactando un nuevo testamento que dejó a Seila sin absolutamente nada, ni un centavo. Por la noche, cuando ella creía que dormía, Jonathan permanecía despierto, con la mente ocupada en la estrategia. El aguijón de la traición lo impulsaba a seguir adelante. Pero ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de justicia, de asegurarse de que ningún parásito se alimentara del imperio que él había construido con su juventud. Y, sin embargo, una parte de él aún le dolía. Recordaba los primeros días con Seila, su risa, la forma en que solía tomarle la mano como si él fuera su mundo entero. ¿Era real algo de aquello o había sido una ilusión cuidadosamente elaborada desde el principio? Esa pregunta sin respuesta lo atormentaba, haciendo más pesada la traición. Una noche, Seila se inclinó sobre él mientras descansaba en el sofá de cuero. Su voz era suave, casi tierna. No te preocupes, Jonathan. Pronto no tendrás que sufrir más. Me encargaré de todo cuando te vayas. Sus palabras podrían haber sonado dulces para alguien ajeno a él, pero para Jonathan, eran veneno disfrazado de miel. Forzó un gesto de asentimiento frágil mientras, por dentro, su determinación se endurecía como el acero. Ella pensó que se moría. Pensó que había ganado. Pero Jonathan Pierce apenas estaba empezando. La mansión de Jonathan, antaño un lugar de calidez y celebración, se había convertido en un escenario para el engaño. Cada sonrisa de Seila, cada caricia suave, cada palabra suave se sentía como una daga revestida de seda. No lo cuidaba por amor. Lo estaba cuidando hasta la tumba. Una noche, le trajo una taza de té humeante. La colocó con cuidado en la mesita de noche junto a su cama, rozando su hombro con sus dedos bien cuidados. Bebe esto, cariño. Te ayudará a dormir. Sus ojos brillaron con falsa preocupación, pero Jonathan notó un leve destello de cálculo en ellos. Levantó la taza, fingiendo debilidad, pero cuando ella se dio la vuelta, su nariz captó un extraño aroma amargo bajo la menta. Él esperó a que ella saliera de la habitación y vertió con cuidado el té en el lavabo. El líquido se deslizó por el desagüe como si fueran sus malas intenciones. Sus sospechas crecieron. Pequeños detalles lo confirmaron. Su comida a veces tenía un sabor un poco raro. El agua a veces dejaba un regusto a tiza. Seila no esperaba a que su enfermedad se lo llevara. Intentaba acelerar el proceso. Pero en lugar de miedo,
Jonathan sintió algo más frío, una determinación más aguda. Silenciosamente, comenzó a tender sus propias trampas. Instaló discretas cámaras de seguridad en los rincones de la mansión donde ella menos sospechaba. Colocó una grabadora de audio en el jarrón de su tocador, otra debajo de los cojines del sofá donde le encantaba cotillear por teléfono. Y cada noche, cuando ella dormía, transfería archivos, vídeos y grabaciones a una unidad cifrada escondida en la caja fuerte de su oficina. Seila era descuidada porque creía que se estaba escapando. No sabía que Jonathan se había vuelto más alerta que nunca. Una noche, las grabaciones captaron su risa burbujeando por el altavoz como cristales rotos. «No te preocupes, cariño», le dijo. Susurró al teléfono. «No durará. El médico dijo meses, pero creo que serán semanas si sigue bebiendo lo que le doy. Pronto, todo esto será nuestro. Imagínate». Se acabó esconderse. Jonathan se sentó en su despacho, escuchando en silencio. Apretó la mandíbula, pero no se enfureció. No se quebró. Simplemente pulsó el botón de guardar. Cada prueba era un clavo más en el ataúd. No el suyo, sino el de ella. Aún así, la farsa no era fácil. Durante las cenas familiares, Seila le daba palmaditas en la mano delante de sus familiares, haciendo el papel de esposa devota. Primos y viejos amigos la elogiaban por su fortaleza. Incluso su hermana Caroline dijo: «Seila es un ángel, Jonathan. Tienes suerte de que ella te cuide». Él solo asintió, tragándose la amarga verdad. Pero Caroline notó algo que otros no notaron. El destello en los ojos de Jonathan. No era un hombre resignado al destino. Estaba planeando algo. Y aunque aún no se lo había dicho, confiaba lo suficiente en su hermano como para saberlo. Cuando Jonathan Pierce se callaba, se avecinaban tormentas. Una noche, Seila se inclinó hacia él con una sonrisa que intentó disfrazar de afecto. «No necesitas preocuparte por el papeleo, cariño. Solo dame las firmas. Yo me encargaré de todo». Jonathan tosió débilmente, fingiendo cansancio. «Mañana, tal vez», murmuró con voz áspera. Pero en su mente, las palabras sonaban claras. «Mañana no. Nunca». Las cámaras grababan, las grabadoras escuchaban, las pruebas se acumulaban. Y cuando llegara el momento, Seila no solo lo perdería. Lo perdería todo. Las grabaciones eran condenatorias. Los videos eran innegables. Jonathan tenía todo lo que necesitaba. Prueba de traición, evidencia de intento de envenenamiento y sus promesas susurradas a otro hombre. Pero las pruebas por sí solas no bastaban. No solo quería que Seila se fuera. Quería que la expusieran. La destrucción silenciosa en privado no lo satisfaría. Seila había interpretado su papel en público, presentándose como la esposa afligida de un moribundo. Tuvieron que arrancarle la máscara en el mismo teatro donde la representó. Y así se le ocurrió la idea. Una reunión de despedida. La anunció una mañana en la mesa del desayuno, con la voz deliberadamente débil y la mano ligeramente temblorosa mientras removía el café. «Seila», comenzó, mirando la encimera de mármol. «Quiero organizar una pequeña reunión antes de irme. Solo familia, algunos amigos cercanos. Me gustaría despedirme como es debido». Sus ojos se iluminaron, no con amor, sino con una chispa de oportunidad. Le apretó la mano, ofreciendo su mejor imitación de compasión. «Por supuesto, cariño, eso sería hermoso. Todos querrían verte una última vez». Por dentro, Jonathan casi rió. Una última vez, de verdad. Inmediatamente comenzó a planear, ansiosa por demostraría su devoción ante una audiencia. Encargó el catering, contactó a la familia e incluso sugirió que invitaran al pastor Richards de la iglesia local para bendecir su alma. Mientras tanto, Jonathan trabajaba entre bastidores con meticulosa precisión. Llamó a Caroline, su hermana, al estudio una noche tarde. Cerrando la puerta tras ella, finalmente dijo la verdad. «Seila me ha traicionado». Caroline frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?». Jonathan le mostró las grabaciones, las llamadas, las risas, la prueba del veneno. Caroline se llevó la mano a la boca, palideciendo. «Dios mío,
John. Esto es monstruoso. Se acercó más, con una mirada penetrante y decidida. Cree que me estoy muriendo, Caroline. Pero no es así. Voy a darle la actuación de su vida. Y cuando caiga el telón, todos sabrán exactamente quién es. Caroline lo agarró del brazo con la voz temblorosa. Entonces déjame ayudarte. Y así el plan secreto se amplió. Durante las 2 semanas siguientes, los preparativos para la despedida llenaron la mansión. Seila se afanaba con las flores y la comida, ajena a que Jonathan había instalado proyectores y sistemas de audio ocultos en el salón principal. Caroline dispuso asientos discretos para sus fieles aliados entre la multitud, personas que conocían el carácter de Jonathan y lo apoyarían cuando arreciara la tormenta. Mientras tanto, Seila se atrevía con su amante. Una noche, Jonathan la oyó susurrar: «Ya casi está, cariño. Después de la reunión, probablemente decaerá más rápido. Y cuando se haya ido, haré el anuncio. Tú y yo por fin juntos en esta casa. Todo está sucediendo». Jonathan pulsó el botón de grabar, con una fría sonrisa en sus labios. Se acercaba el día de la reunión. Se enviaron las invitaciones. El gran salón de baile de la mansión resplandecía con candelabros pulidos y mesas cubiertas de seda. Los invitados creían que venían a honrar a un hombre en su lecho de muerte, pero en realidad, entraban en un tribunal, y el juicio pondría fin a la vida de Seila tal como la conocía. La mansión resplandecía con una calidez artificial. Los candelabros brillaban como soles dorados. Copas pulidas brillaban en largas mesas y una suave música clásica flotaba en el aire. Los invitados llegaron con trajes oscuros y elegantes vestidos. Sus voces eran susurrantes, como si entraran en una catedral. Llegaron con el corazón apesadumbrado. Todos creían que esta era la despedida de Jonathan Pierce. La última vez que verían al hombre que había surgido de la nada para convertirse en un titán del mercado inmobiliario de Chicago. En el centro de todo, Seila interpretó el papel de esposa afligida a la perfección. Saludó a los invitados con una tristeza practicada, secándose los ojos con un pañuelo de seda y suspirando profundamente ante cada mención de la valentía de Jonathan. Lo sujetó del brazo al entrar juntos al salón de baile, guiándolo a su asiento como si fuera una frágil reliquia. Jonathan se movía lenta y deliberadamente, con los hombros encorvados, los pasos pesados y la respiración entrecortada. La imagen perfecta de un hombre que se acercaba a su fin. Los invitados susurraron con compasión, algunos incluso enjugándose las lágrimas. Seila se inclinó y rozó su oreja con los labios. «Lo estás haciendo muy bien, cariño. Todos pueden ver cuánta fuerza aún tienes». Le dedicó un débil. Sonrió, aunque su mente era tan afilada como una cuchilla. Cada asentimiento, cada tos, cada fingida debilidad formaba parte de la actuación, y Seila se lo tragaba. Caroline llegó temprano, ocupando su lugar discretamente entre las primeras filas. Captó la mirada de Jonathan por un breve instante, ofreciéndole un sutil gesto tranquilizador. Tenía aliados entre el público. No estaba solo. A medida que transcurría la noche, los invitados se levantaron uno a uno para compartir sus recuerdos de Jonathan. Socios comerciales hablaron de su tenacidad. Viejos amigos recordaron su generosidad. El pastor Richards oró por su alma, bendiciéndolo para el camino que le esperaba. Y mientras tanto, Seila se deslizaba entre ellos como una reina esperando su coronación. Durante la cena, se situó a la cabecera de la mesa alzando una copa de vino. «Esta noche», dijo, con la voz temblorosa lo suficiente para sonar auténtica, «honramos a mi esposo, Jonathan Pierce, un hombre de visión, fuerza y sacrificio. Aunque su vida sea corta, su legado vivirá para siempre». Los aplausos resonaron en todo el salón. Los invitados levantaron sus copas. Jonathan también alzó la suya, aunque le temblaba la mano como si la copa pesara demasiado. La bajó rápidamente, dejándola con un suspiro débil. La imagen de debilidad atrajo miradas compasivas, murmullos de lástima. Pero Caroline observaba atentamente. Ella lo veía todo. Tras la mirada cansada de su hermano, reconoció la tormenta que se avecinaba. Mientras se servía el postre,
Seila se disculpó brevemente y salió al jardín. Jonathan, deslizando discretamente una mano por debajo de la mesa, pulsó un pequeño botón en un control remoto oculto en su bolsillo. El sistema cobró vida silenciosamente. Arriba, los proyectores ocultos se armaron. Los altavoces en las paredes zumbaron débilmente. Todo estaba listo. Cuando Seila regresó, radiante bajo la luz de la luna, tocó dulcemente el hombro de Jonathan. No te esfuerces esta noche, cariño. Todos sabemos lo cansado que debes estar. Jonathan tosió con fuerza y susurró, solo un poco más. Un poco más. Era todo lo que necesitaba. La trampa estaba preparada. El público estaba reunido y el escenario era suyo. Antes de que terminara la noche, la máscara de Seila se rompería y el mundo entero vería al monstruo que se escondía debajo. La sala bullía con un parloteo bajo mientras la noche se alargaba. El aire transportaba una extraña mezcla de tristeza y admiración. Todos los invitados parecían convencidos de estar presenciando el último destello de la vida de Jonathan Pierce. Seila prosperaba en él. Se movía entre las mesas con una máscara perfecta de dolor, susurrando a un invitado, poniendo una mano temblorosa en el hombro de otro. Desde lejos, era la imagen de la lealtad y el sacrificio. Pero Jonathan, sentado en silencio a la cabecera de la mesa, lo sabía mejor. Detrás de cada suspiro de compasión, ella ya estaba ensayando la vida que viviría cuando él ya no estuviera. La música de la orquesta se suavizó y el tintineo de las copas se desvaneció. Jonathan se levantó lentamente de su silla, apoyándose pesadamente en el reposabrazos. La multitud guardó silencio al instante. Todas las miradas se volvieron hacia él. Su voz, áspera y desigual, resonó por toda la sala. Yo quiero agradecerles a todos, comenzó, haciendo una pausa para toser en su pañuelo. Por estar aquí esta noche, por compartir este momento conmigo. Estos últimos meses han sido difíciles, pero su amor, su amistad me han sostenido. Los invitados se secaron los ojos. Algunos murmuraron palabras de aliento. Jonathan respiró hondo, mirando a Seila, quien sonrió con una convincente mezcla de orgullo y lástima. Entonces sucedió. Sus rodillas se doblaron. Sus manos se deslizaron de la silla. Con un sonido gutural, se desplomó sobre el piso de mármol pulido. Los jadeos explotaron por el pasillo. Una mujer gritó. El vidrio se rompió cuando alguien dejó caer su bebida. Los invitados corrieron hacia adelante, el pánico se extendió por la multitud. Seila fue la primera en alcanzarlo, tirándose al suelo con una desesperación teatral. Jonathan, oh Dios, no, por favor, no me dejes. Ella acunó su cabeza contra su pecho, sus sollozos resonaron por toda la habitación. Su rímel corría por sus mejillas, la imagen del desamor. El pastor se arrodilló junto a ella, murmurando una oración desesperada. Caroline, mordiéndose el labio con fuerza, permaneció clavada en su asiento. Sabía que todo esto era parte del plan. Seila lo sacudió violentamente. «Quédate conmigo. Por favor, quédate conmigo», gimió. Aunque sus lágrimas no denotaban verdadero dolor, por un instante, incluso permitió que un destello de triunfo cruzara su rostro, una chispa de victoria que solo Caroline notó. Los invitados se quedaron paralizados de horror, sin saber si intervenir, esperando que alguien declarara lo que todos temían. La sala parecía contener la respiración. Y entonces, silencio. La música había cesado. Los sollozos se habían desvanecido. Todos miraban el cuerpo inmóvil de Jonathan, sin vida en los brazos de Seila. Un momento se alargó hasta la eternidad. Algunos invitados comenzaron a llorar abiertamente. Un hombre susurró, «Se ha ido». Seila bajó la cabeza sobre él, susurrando tan bajo que solo él pudo oír, «Por fin». Pero el siguiente sonido no fue el que esperaba. Jonathan tosió, una tos fuerte y deliberada que rompió el silencio como un trueno. Su cuerpo se movió entre los brazos de ella, abriendo mucho los ojos. Con una fuerza repentina, se incorporó hasta quedar de rodillas. La multitud volvió a jadear, pero esta vez de asombro, no de pena. Jonathan se puso de pie, sacudiéndose el traje, con la postura erguida,
la respiración regular, no como un hombre moribundo, sino como un hombre renacido. Seila se tambaleó hacia atrás, con el rostro pálido. Espera, ¿qué? Los ojos de Jonathan la clavaron en los de ella como hielo. El espectáculo terminó. El salón se congeló. Las lámparas de araña parecieron atenuarse. El aire mismo se tensó mientras cada invitado intentaba procesar lo que veía. Un hombre que creían que moría hacía solo unos segundos ahora se erguía alto y fuerte, con el rostro afilado y decidido. Las toses frágiles, las manos temblorosas, todo se desvaneció como humo. Los labios de Seila temblaron, su cuerpo se quedó paralizado. Jonathan, yo, no entiendo. Pero la voz de Jonathan cortó su tartamudeo como una cuchilla. Lo entiendes perfectamente, Seila. Lo has entendido durante meses. Pensaste que era débil. Pensaste que me estaba muriendo. Pensaste que podrías enterrarme y heredar todo lo que construí. Pero esta noche, todos verán quién eres realmente. Jadeos estallaron alrededor de la sala. El pastor Richard se agarró el pecho. Caroline se inclinó hacia adelante en su silla, sus ojos ardían con reivindicación. Seila intentó recuperar la compostura, limpiándose el rímel corrido y forzando una sonrisa temblorosa. Cariño, por favor. No estás bien. Este no es el momento. Silencio, espetó Jonathan, su voz autoritaria. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño dispositivo. Un clic resonó, y de repente la habitación se llenó con la voz de Seila. Mi esposo morirá pronto. Después de eso, toda su riqueza será nuestra. La grabación resonó por los altavoces, cada palabra cortando el silencio atónito. Los invitados jadearon, volviéndose hacia Seila con los ojos abiertos y horrorizados. Su rostro se derrumbó en shock. No, no, eso no es. Siguió otra grabación, su risa derramándose por el pasillo como veneno. No te preocupes, cariño. Serán semanas, no meses. Si sigue bebiendo lo que le doy pronto, la casa, los coches, todo, será nuestro. Los murmullos se convirtieron en indignación. Los invitados susurraban furiosos, sacudiendo la cabeza y mirando a Seila con furia. Una mujer se tapó la boca con disgusto. Caroline se puso de pie entonces, su voz cortando la tormenta. Intentaste envenenar a mi hermano. Seila se giró desesperada, con los ojos desorbitados. No, es mentira. Alguien manipuló esto. Los está manipulando a todos. Pero Jonathan levantó una mano, silenciando la sala una vez más. Sus ojos no la apartaron de ella. Durante 3 años, creí en ti. Te lo di todo. Mi confianza, mi nombre, mi amor, ¿y qué me diste tú? Un cuchillo en la espalda. Señaló el proyector y de repente la pantalla cobró vida. Apareció un video. Seila en la cocina removiendo algo en su té. Seila al teléfono susurrando en el jardín. Seila, sonriendo al espejo, dijo en voz baja, pronto todo será nuestro. La evidencia era innegable. La compasión de los invitados se transformó en furia. Algunos le gritaron, otros se dieron la vuelta, incapaces de mirar a la mujer que una vez admiraron. El pastor Richards negó con la cabeza lentamente, susurrando, Señor, ten piedad. Seila se tambaleó hacia atrás, con las manos temblorosas. Su máscara había desaparecido, arrancada bajo la luz más cruel posible. La esposa glamurosa y devota ya no existía, solo era una mentirosa, una conspiradora, una traidora. Y Jonathan no había terminado. Se acercó, con voz fría y deliberada. Esta noche no se trataba de una despedida. Se trataba de la justicia y de Seila. La justicia por fin había llegado. El salón de baile se había convertido en un tribunal y Seila estaba siendo juzgada ante todos los invitados, todos los amigos, todos los familiares que alguna vez la admiraron. El aire vibraba de incredulidad, ira y vergüenza. Seila se tambaleó hacia atrás, su aplomo, antes impecable, destrozado. Jonathan, por favor. No lo entiendes. Tenía miedo. Pensé que te iba a perder. Dije cosas que no quería decir. Pero la mirada de Jonathan era implacable. ¿Asustado? Negó con la cabeza lentamente. No,
Seila, no tenías miedo de perderme. Tenías miedo de perder lo que te di. Para ti, este matrimonio era todo. Una transacción, una cuenta regresiva hasta que se abriera la bóveda. Su rostro se sonrojó. Extendió la mano para tomarlo del brazo, pero él retrocedió. El rechazo la hirió más profundamente que cualquier palabra. Se giró hacia la multitud, con voz firme y firme. Quiero que todos escuchen esto porque termina esta noche. Seila Pierce no recibirá nada de mí. Ni mi empresa, ni mi patrimonio, ni un solo centavo de la fortuna que planeó. Las exclamaciones de asombro resonaron en la sala de nuevo. Los invitados se inclinaron hacia adelante, esperando la sentencia. Jonathan sacó un sobregrueso de su bolsillo interior, sellado con la insignia de su abogado. Hace 3 meses, reescribí mi testamento. Transferí mi activos en fideicomisos. Mis activos comerciales están asegurados bajo el control de familiares leales y miembros de la junta directiva. Seila fue excluida de todo. Sostuvo el sobre en alto y se lo entregó a Caroline, quien lo abrió para que todos lo vieran. Los documentos legales llevaban firmas y sellos notariales, una prueba irrefutable. Jonathan continuó. Sus palabras fueron deliberadas. Por el resto de su vida, Seila vivirá con la verdad. Cambió la lealtad por la codicia. Y al hacerlo, lo perdió todo. No tiene cabida en mi casa, no tiene acceso a mis cuentas, no tiene derecho a mi legado. A partir de este momento, no es nada. La multitud estalló, algunos en aplausos, otros en jadeos de incredulidad. La humillación fue absoluta. El rostro de Seila se contorsionó, su voz quebrada por la desesperación. No pueden hacer esto. Les di los mejores años de mi vida. No pueden simplemente. Ya lo hice. Jonathan interrumpió fríamente. Las manos de Seila temblaron violentamente mientras se giraba hacia los invitados, buscando compasión, pero solo encontró disgusto. Los amigos la evitaban. Ojos. Antiguos socios negaron con la cabeza. Incluso el pastor Richard retrocedió, murmurando, tú misma te lo buscaste. Su compostura finalmente se derrumbó. La mujer orgullosa y segura de sí misma que una vez se pavoneó por la mansión como si fuera su reino, ahora temblaba, despojada de poder, dignidad y futuro. Jonathan no se regodeó. No alzó la voz ni se deleitó con su ruina. Su silencio era más fuerte que cualquier grito. Su calma era más fría que cualquier furia. Por fin, se volvió hacia ella una última vez. Su voz era baja, pero resonó por cada rincón del salón. Seila, tuviste una opción. Podrías haberme amado. Podrías haber sido mi compañera, mi familia, mi hogar, pero elegiste la codicia. Y ahora la codicia es todo lo que te quedará. Nada. Las palabras cayeron como un mazo. El veredicto estaba sellado. Seila Pierce lo había perdido todo. El salón de baile estaba cargado de silencio, de ese tipo que presiona contra las paredes y sofoca cada rincón. Seila se quedó temblando, con manchas de rímel en las mejillas y las manos agitadas en el aire. Estaba desnuda ante todos, su codicia, sus planes, sus mentiras expuestas. Pero Jonathan no había terminado. Miró al otro lado de la sala, con su mirada penetrante escudriñando a los invitados. Su voz resonó, serena pero cortante. Por supuesto, Seila no planeó esta traición sola. Tenía ayuda, un compañero, un amante. Los invitados estallaron en susurros, con los rostros contorsionados por la sorpresa. Algunos jadearon, agarrándose las perlas o sacudiendo la cabeza. Los ojos de Seila se abrieron de par en par, presa del pánico. Jonathan, para. Por favor, no. La ignoró, sacando un segundo dispositivo de su chaqueta. Pulsó play, y la sala se llenó de otra grabación condenatoria. No te preocupes, cariño. No durará. Cuando se haya ido, tú y yo seremos finalmente libres. La mansión, la empresa, los coches, todo será nuestro. La voz era masculina, suave, segura, innegable. Una oleada de reconocimiento recorrió la multitud. Las cabezas se giraron, los ojos se entrecerraron y luego, lentamente, toda la atención se desplazó al fondo de la sala.
Allí estaba, Mark Turner, un asesor inmobiliario de nivel medio que una vez trabajó para Jonathan, un hombre de apenas 30 años, que a menudo se quedaba demasiado tiempo cerca de Seila en las funciones de la empresa. Se quedó congelado, su tez descolorida. Jonathan lo señaló directamente. Ahí está, el hombre que pensó que podía robarme a mi esposa, mi fortuna, mi legado, un parásito que se alimenta de restos de traición. La multitud jadeó. Mark tartamudeó, con la voz quebrada. Esto no es verdad. Estas grabaciones son falsas. Nunca. Pero antes de que pudiera terminar, el proyector se encendió de nuevo. Se reprodujo el video. Mark y Seila en el jardín, susurrando en las sombras. La mano de Mark rozando su brazo, sus labios peligrosamente cerca. Luego el audio. Una vez que se haya ido, Seila, serás libre. Lo tendremos todo. La evidencia era irrefutable. El salón de baile se volvió hostil. Los invitados silbaron. Algunos gritaron insultos. Uno de los antiguos compañeros de Jonathan ladró. Víbora. Traicionando al hombre que te dio una carrera. El rostro de Mark se contrajo. El pánico reemplazó su anterior confianza engreída. Se levantó de la silla, intentando escabullirse sigilosamente, pero dos de los guardias de seguridad de Jonathan lo interceptaron a la salida. La sala bullía de indignación. Jonathan se acercó, con voz tranquila y deliberada. Mark, te creías listo, susurrando en las sombras, conspirando con mi esposa, riéndote de mi muerte. Pero las sombras no pueden ocultar la verdad. Esta noche, el mundo los ve a ambos como lo que son. Seila se volvió hacia Mark, con la desesperación convirtiéndose en furia. Me lo prometiste todo. Dijiste que sería nuestro, espetó Mark, alzando la voz. No me culpes, Seila. Fuiste tú quien lo envenenó. Fuiste tú la que tuvo la avaricia de seguir adelante. Su alianza se desmoronó en segundos. Sus promesas susurradas se transformaron en gritos de culpa. Los invitados observaron con asombro e incredulidad cómo los amantes se desgarraban, su vergüenza transmitida a todos. Y durante todo aquello, Jonathan se mantuvo firme, impasible, su silencio más fuerte que el caos. Durante años, Seila y su amante habían conspirado en la oscuridad. Esta noche fueron arrastrados a la luz y quemados por ella. El salón de baile se había convertido en un escenario de ruinas. Seila permaneció temblando, su postura, antes perfecta, rota, con el rostro bañado en lágrimas. Mark Turner, pálido y acorralado, forcejeaba entre los guardias de seguridad de Jonathan. Su alianza, antes alimentada por susurros de pasión y codicia, ahora no era más que fragmentos de desesperación y culpa. Pero Jonathan estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Ese silencio aterrorizó a Seila más que los gritos. Caminó hacia el centro de la sala, ajustándose el puño. Conectaba con la misma precisión que antes usaba para cerrar tratos multimillonarios. Se enfrentó a los invitados, con voz firme, resonante y definitiva. Esta noche no se trataba solo de traición, comenzó. Se trataba de verdad, de lealtad, de las decisiones que tomamos cuando creemos que nadie nos ve. La multitud guardó silencio, pendiente de cada palabra. Volvió la mirada hacia Seila. Podrías haberlo tenido todo, Seila. No solo el dinero, no solo las mansiones y los coches. Podrías haber tenido un marido que te amara, que hubiera compartido contigo cada latido de su vida. Pero lo echaste a perder porque querías atajos hacia la riqueza. Cambiaste el amor por la codicia. Y al hacerlo, perdiste ambos. Seila sollozó, cayendo de rodillas. Por favor, Jonathan, no hagas esto. Dame otra oportunidad. Fui débil. Fui estúpida. Pero Jonathan levantó una mano, interrumpiéndola. Sus palabras eran hielo. El amor sin lealtad es veneno. Y me negué a beberlo más. La sala estalló en murmullos. Algunos asintieron, otros susurraron, pero todos sabían que estamos presenciando a un hombre impartiendo la justicia más fría imaginable. Jonathan se volvió hacia Mark, quien se retorció contra el agarre del guardia. En cuanto a ti, Mark, pensaste que podías robarme, traicionarme, utilizarme. Estabas equivocado.
Construí mi imperio de la nada. Cada dólar, cada ladrillo, cada contrato, lo gané. ¿Y pensaste que podrías colarte por la puerta de mi habitación para reclamarlo? No. Los hombres como tú no heredan imperios. Te aplastan. Las protestas de Mark se disolvieron en un silencio tartamudo. Jonathan se dirigió a los invitados por última vez. Que esto sea una lección. La riqueza no significa nada sin integridad. El amor no significa nada sin lealtad. La traición siempre encuentra la luz, por oscuro que sea el escondite. Los invitados prorrumpieron en aplausos. No del tipo alegre, sino del tipo solemne y pesado que viene con respeto. Jonathan se giró y caminó hacia las grandes puertas de la mansión. Sus pasos resonaron en el vestíbulo de mármol. No miró a Seila, que se desplomó en sollozos, ni a Mark, cuya cabeza colgaba en señal de derrota. Ahora eran fantasmas para él, despojado de poder, despojado de ilusión. En la puerta se detuvo. Sus últimas palabras recorrieron el salón como un veredicto. Fingí mi muerte para ver quién me amaba de verdad. Ahora la verdad se revela y la verdad me ha hecho libre. Salió al aire de la noche e inhaló profundamente por primera vez en años. El peso sobre su pecho se levantó. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, no como símbolos de riqueza, sino como faros de libertad. Seila lo había perdido todo. Mark había perdido su dignidad. Y Jonathan había ganado más de lo que el dinero podría comprar. Paz. El hombre que se suponía iba a morir había enterrado la traición, lo que demuestra que a veces la venganza más fría no es la violencia, sino la huida. Intocable, intacta y libre.